Me había olvidado de avisar. Ahí estamos. Bien. Y por último tenemos la ciudadanía, que es por naturalización. Y en este caso son todos los extranjeros que nacen en el extranjero y que residen en el territorio de la República Argentina y deciden naturalizarse argentinos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una persona que nació en Paraguay, ¿sí?, que viene a vivir a la Argentina y decide naturalizarse argentino, ¿sí? Sí, Federico. Era Sergio. Acá, Carolina, me mandaste privado que repita. ¿Es para mí o que repita Sergio? ¿Qué es lo que querés que repitamos? Carolina. Bueno, aclararle vos a Federico que Carolina después me diga si quiere que repita yo lo que dije, o vos. Dale, dale. Bueno, el último dijimos que es la naturalización. La naturalización es el caso de aquellos que son extranjeros, es decir, que nacieron en otro país, que residen en la República Argentina y deciden naturalizarse argentinos, ¿sí? Es decir, como les decía el ejemplo, un paraguayo, una persona paraguaya que... ¿Yo, Flor o Vale? Yo PowerPoint no tengo, ¿eh? Yo lo que les voy subiendo lo tengo ahí en el Classroom. Fue lo que les fui subiendo. Si tengo algún PowerPoint se los subo, pero no tengo PowerPoint. Yo tengo apuntes que voy pispeando para no olvidarme de nada, es lo único. No tengo, más o menos son los apuntes que ya les había subido yo en el Classroom. Es lo que voy pispeando para no olvidarme. No, es que hay algunos temas hicimos PowerPoint y otros no llegamos a hacerlos y bueno, subimos lo que teníamos, lo subimos, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Pero no, en este caso no tengo PowerPoint. Bien. Decíamos entonces, tenemos tres formas de obtener la ciudadanía: por nacimiento, por opción o por naturalización, ¿sí? En este caso, nuestra Constitución fomenta lo que tiene que ver con pero para naturalizarse tiene requisitos, ¿no? Creo que son 2 años en Argentina, me equivoco, cada país. Sí, bueno, obviamente, a ver, hay ciertos requisitos que tienen que cumplir para poder naturalizarse, pero bueno, acá, en este caso, no vamos a entrar tan en detalle, ¿sí? Lo que a nosotros nos importa es que ustedes sepan cómo obtener la ciudadanía. Después, los trámites burocráticos que se tienen que cumplir para poder obtener esa ciudadanía ya escapa a lo que tiene que ver con la materia, ¿sí? Acá solamente lo que nosotros le damos es básicamente para que ustedes sepan cómo se puede obtener la ciudadanía. Después, digamos, en el detalle no entramos, ¿sí? No sé, ¿qué habían preguntado algo más? Ahí te están preguntando sobre el derecho de sangre. sangre. No, el derecho de sangre está dentro de lo que es, digamos, la forma por nacimiento, ¿sí? Nosotros hay 3 formas de obtener la ciudadanía: por nacimiento, por opción o naturalización. Por nacimiento, dijimos que puede ser ius soli o ius sanguinis, ¿sí? El ius soli es el derecho del suelo y el ius sanguinis el derecho de sangre, ¿sí? Espérenme que yo voy viendo los chats y... Ah, de nada, Brenda. Igual déjame que haga una acotación Dale. como abogado. Yo soy abogado, no contador. Entonces, las naturalizaciones en la zona del Departamento Judicial Lomas de Zamora se hacen en el Juzgado Federal número 3, que es en lo contencioso administrativo, civil y comercial. Juzgado Federal 3, Secretaría 7, que queda en Alem 168 Lomas. Ahí se abre el expediente
y si el interesado cumple con todos los requisitos, el juez le otorga la ciudadanía argentina. Con lo cual, en ese caso, al tener la ciudadanía argentina, pierde su ciudadanía de origen. No así con el ius sanguinis, como le va a explicar Sergio. Exactamente. Profe, más allá de que existan dos tipos de derecho de conocimiento en el caso argentino, es puntualmente, en el caso argentino hay usuario, o sea, por el derecho del suelo. Es decir, todo aquel que nace dentro del territorio argentino es considerado argentino, ¿sí? El ius sanguinis, como yo les había comentado antes, tiene que ver con aquellos que tienen, por ejemplo, los padres que nacieron en otro país, por ejemplo, en este caso, que se rige por el ius sanguinis, por ejemplo, algunos países de Europa, como por ejemplo Italia, ¿sí? Donde se puede, uno de nosotros, por ejemplo, supongamos que yo tenga mis papás que nacieron en Italia, suponete. Déjame Sí, que le doy el ejemplo de mi hermana. dale, mejor. Mi hermana, Así mi hermana quería, mi hermana quería tener la doble nacionalidad. Como nuestra mamá era italiana, intentó por ahí, pero mi mamá se había nacionalizado argentina para trabajar como maestra. Entonces, al haberse nacionalizado, corta el vínculo. Más allá de que mi abuela, mi bisabuela, todos eran italianos. Cortó el vínculo. Pero entonces mi hermana por el lado de la familia de mi papá. Mi papá era hijo de griegos. ¿Qué pasó? Mis abuelos eran griegos, pero los griegos que venían a la Argentina, como Grecia tiene todo costas, se hacían marinos o golosineros como Georgalos, el de Mantecol, o Hipárrago. Mi abuelo se entró en la marina. Para entrar a la marina, ¿qué hizo? Se nacionalizó argentino. Y después se casó con mi abuela. Y hay una norma en Grecia que dice que las griegas que se casan con un extranjero pierden la nacionalidad. Entonces tampoco pudo por ahí. Pero la regla general es que vos podés adoptar la nacionalidad de un antecesor tuyo en línea recta. Línea recta significa padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pero cada país tiene su normativa interna propia. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Y a título informativo, el consulado italiano es insoportable con todos los requisitos que pide. Yo tengo que sacar de paralizados expedientes de hace un montón de siglos para acreditar el divorcio de la persona que va a tomar la doble nacionalidad. Y te dan fecha para el 2024. Realmente complican la situación. También ocurre porque en la Argentina hay mucha gente que quiere adoptar la doble nacionalidad. Yo no viajo al exterior. Los que viajan al exterior dicen que la cola para el pasaporte comunitario pasan volando. Y los que tienen pasaporte extranjero están 3 horas ahí, como le hicieron a los jugadores de la selección en Chile. En Chile. No, bueno, pero en Chile ya fue otra cosa, ahí ya fue otra cosa, ahí fueron para meter puga nada más. Igual terminaron perdiendo, ¿viste? Como siempre, así que bueno. Bueno, en mi caso también, yo había averiguado para sacar la ciudadanía holandesa, y nada, y era un lío para sacarla. Es más, tenía que ponerme a estudiar toda la historia de Holanda, o de los Países Bajos, mejor dicho, toda la historia de los Países Bajos, y encima tener que estudiar el lenguaje, o sea, tenía que saber escribir y hablar en idioma, que no es inglés, es una mezcla rara de muchos idiomas, digamos. Es complicado. Entonces dije, no, bueno, ya fue, no me lo saco. Vos Pero tenés que hacer como yo, tener en el Facebook a tus parientes holandeses o de los Países Bajos, como yo tengo a mis parientes griegos. Ellos escriben en griego, ¿sabes yo no qué? entiendo No, nada. Les ¿sabes pongo qué? me gusta Encima, y ellos me ponen me gusta y no entendemos nada de nada. No no, sé bueno, inglés como para hablar. igual creo que en el Facebook podés poner el traductor. O sea, creo que te aparece para poner el Sí, traductor o sí, algo. sí, sí, aparece. Pero yo le pongo me gusta cuando veo que escriben algo en griego y debe estar bien, qué sé yo. No, bueno, igual he visto, he buscado en Facebook y hay muchos En tenjures juego, en Holanda. Hay muchos, hay varios. Así que acá somos poquitos, acá somos muy poquitos, pero en Holanda somos bastantes. Ya que, profe, en los países donde se opta por este tipo de ciudadanía no hay manera de sacar la ciudadanía, si no, acá que no termino de leer. si no se tienen Eh, parientes.
si no se tienen parientes, y en principio, No, espera. Deben tener los demás países trámites de nacionalización, tienen, de hecho. bueno, lo que pasa es que, bueno, hay que ver, o sea, no es Por lo eso, mismo nacionalizarse porque vos vivas en ese país, por ejemplo, como en nuestro país, o que vos tengas parientes que, obviamente que si vos tenés parientes quizás es un poco más fácil, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo no tengo parientes directos, digamos, en Holanda, entonces yo me tengo que hacer la ciudadanía como si fuera un extranjero, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se hace un poco más complicado. Pero bueno, lo importante es que sepan que hay dos formas, digamos, hay tres formas de obtener la ciudadanía: por nacimiento, por opción o por naturalización, ¿sí? Bien, decíamos entonces que en nuestro país, nuestra Constitución Nacional fomenta todo lo que tiene que ver con la inmigración. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra Constitución es del año 1853, si no me equivoco, ¿no, Ale? 1853, sí, señor. Perfecto. Y en ese momento, ¿sí? Como todos ustedes habrán estudiado en la primaria, en la secundaria, fue digamos, la época de mayor inmigración que tuvo nuestro país, ¿sí? Que venían todos toda la gente de Europa venía a nuestro país, ¿sí? La famosa inmigración del año 1880, más o menos. Entonces, nuestro país fomentaba mucho lo que tenía que ver con la inmigración. ¿Para qué? Para que, digamos, esos extranjeros vinieran a trabajar la tierra, a enseñar las ciencias, las artes, mejorar la industria, etcétera, ¿sí? Todo esto lo dice la Constitución Nacional. Hay que tener en cuenta que esta inmigración puede ser regular o irregular, ¿sí? La inmigración regular es cuando una persona viene a nuestro país, por ejemplo, y trae, digamos, y hace todos los trámites necesarios para poder naturalizarse argentino, ¿sí? En el caso de que puede pasar que esos trámites que hace o para naturalizarse o para poder vivir en la Argentina durante un tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta que hay muchos extranjeros que también vienen a nuestro país, por ejemplo, a estudiar y después se vuelven a su país, o inclusive la gran mayoría vienen a estudiar y se terminan quedando, ¿sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Que hayan sacado lo que se denominan visas, ¿sí? Por ejemplo, una visa de estudio, y luego deciden quedarse en nuestro país, con lo cual ahí necesitan naturalizarse. Estas visas, como se podrían denominar de alguna forma, tienen un cierto vencimiento, ¿sí? Si esa persona sacó, por ejemplo, una visa de estudio y se le venció, en ese caso va a pasar a ser un inmigrante irregular, ¿sí? No es que en este caso van a ir a buscarlo y lo van a echar, ¿sí? O lo van a deportar. No es que lo van a deportar porque sí, porque tiene la visa vencida, ¿sí? Sino que va a tener que realizar todos los trámites para poder volver a obtener otra visa o que le extiendan el plazo o directamente naturalizarse argentino, ¿sí? O puede suceder también que entren a nuestro país por un lugar que no es por la frontera, digamos, pero que no hay un puesto fronterizo, ¿sí? Es decir, entra a nuestro país de manera ilegal. Obviamente sin cumplir con ningún tipo de requisito ni ningún tipo de trámite. Es decir, bueno, en este caso, en virtud del Pacto de San José de Costa Rica, que habla básicamente de derechos humanos, no se puede deportar a una persona si es que en este caso no cometió ningún delito,
¿Qué quiere decir esto? Si un extranjero entra con documentación falsa o entra por un puesto fronterizo sin la documentación directamente, o sea, entra de manera ilegal a nuestro país, pero supongamos que esa persona vino, empezó a trabajar, formó su familia, etcétera, tuvo hijos, ¿sí? Es decir, sus hijos van a ser argentinos, no se lo puede deportar, ¿sí? Ni tampoco se permite la deportación masiva, es decir, nadie, ningún, supongamos, político puede venir a decir, vamos a deportar a todos los paraguayos, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No se puede, ¿sí? Eso está prohibido. La única forma de deportar a una persona a su país de origen es cumpliendo ciertos requisitos. En este caso, tiene que garantizarse su defensa, es decir, tienen que hacerle un juicio abreviado, como se denomina, un juicio rápido, tienen que garantizarle que esa persona se pueda defender, y recién ahí, con una resolución judicial, se puede deportar a una persona extranjera, que obviamente esté con, digamos, con la visa vencida o de manera ilegal, ¿sí? Esto, bueno, esto aparte de lo que tendría, de los que son, por ejemplo, personas extranjeras buscadas por agencias de policías o por agencias internacionales, que bueno, obviamente eso sí, se deporta o se extradita directamente, ¿sí? Al país de origen o donde lo estén buscando. Digamos. Eso no entraría dentro de este circuito, por decirlo así. Bien, esto sería. ¿Puede explicar de nuevo la inmigración irregular? Sí, Antonella. La inmigración puede ser regular o irregular. La regular es cuando se entra por un puesto fronterizo habilitado y se cumple con todos los requisitos, es decir, que tengan, por ejemplo, la documentación al día, que presenten toda la documentación, que cumplan con todo el proceso, digamos, de entrada a nuestro país, ¿sí? Y por otra parte tenemos la inmigración irregular, que la inmigración irregular puede ser cuando entran extranjeros a nuestro país por una parte de la frontera que no está habilitada, ¿sí? Es decir, no hay un puesto fronterizo, no presentan papeles o la documentación que presentan es falsa. En este caso, a los inmigrantes irregulares no se los puede echar del país, sobre todo si esa persona se encuentra trabajando o también si ya formó su familia, ¿sí? Si formó una familia y no tuvo ningún problema legal durante un cierto periodo de tiempo, no se lo puede echar del país, ¿sí? Esto es en base a lo que dicta el Pacto de San José de Costa Rica, donde nuestro país firmó ese pacto, que es un tratado internacional que habla sobre los derechos humanos. En este caso, a los inmigrantes ilegales, es decir, a aquellos que por alguna cuestión los tienen que deportar a su país, no se los puede deportar primero de forma masiva, es decir, no pueden deportar a todos los paraguayos o a todos los bolivianos, ¿sí? Sino que para deportar a una persona se le tiene que garantizar un juicio previo
y se le tiene que garantizar su defensa, es decir, que esa persona pueda defenderse en el juicio, ¿sí? Por eso están los abogados de oficio, ¿sí? Si no tienen para pagar un abogado, el Estado le proporciona uno, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que ese juicio tiene que ser lo más rápido posible. No se puede tener a una persona que se quiere deportar, no se lo puede tener 1 o 2 años no sé, en prisión, supongamos, para deportarlo. Tiene que ser un juicio abreviado, como se denomina, ¿sí? Para que eso salga rápido, y si el juez decide deportarlo, se haga de manera eficiente y rápida, ¿sí?